buen día, mi nombre es Elizabeth Soto. Soy egresada de la licenciatura en Biología Experimental por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. El día de hoy voy a estar contigo en la quinta clase de Biología. El tema es genética. Bueno, ¿cuáles son los objetivos del día de hoy? Conocer los aspectos teóricos de la genética. Vamos a ver cuáles son las leyes de Mendel, qué es una mutación y algunas definiciones. También vamos a conocer aplicaciones de la genética en la vida actual, lo que se conoce como biotecnología. Bueno, algunos conceptos que tienes que saber. Primero, ¿qué es un cromosoma? El cromosoma es material genético, DNA condensado. Recuerda que en un día normal la célula presenta en su núcleo el DNA de manera laxa, de manera aguada. Cuando la célula decide ser madre, condensa ese material genético, ¿qué quiere decir? Lo junta y lo empaqueta. Lo empaqueta en algo llamado cromosoma. Entonces, el cromosoma es el DNA empaquetado y amarrado con proteína. También necesito que sepas que es un cromosoma homólogo. Bueno, los cromosomas homólogos son cromosomas similares. La información que tú tienes, la información genética que está en tus células, la mitad la dio papá y la mitad la dio mamá. En este caso, tienes un número de cromosomas heredados por papá que son similares a los de mamá. Vas a encontrar uno de papá, uno de mamá que son idénticos. Esos son homólogos, cuando son iguales, pero fueron heredados por diferente progenitor. Otra cosa que necesito que sepas es qué es gen. El gen es un fragmento de cromosoma o un segmento de DNA, también puede manejarse de esa manera. En el gen se encuentra información genética. ¿Pero qué información genética? Vamos a ver. Bueno, esta imagen que está aquí es para que quede un poco más claro los conceptos que acabamos de ver. Tal vez si vamos al pizarrón te quede un poco más claro. Vamos al pizarrón. Bueno, dijimos que el cromosoma es DNA empaquetado en proteínas, pero el DNA se empaqueta en una forma muy curiosa, una forma que pareciera como un tache o una mariposa. Los cromosomas pueden ser de diferente tamaño, diferente forma. Todo esto es DNA. Si ves la diapositiva, estás viendo la hebra de DNA, cómo se está amarrando con proteína y está formando este tache. Ahora, todo esto se conoce como cromosoma. ¿Qué vendría siendo el gen? Un fragmento. Haz de cuenta que este pedazo que te acabo de dibujar es el gen. ¿Ok? Un pedacito. Si tú desenvolvieras todo este DNA, te quedaría un pedazo que sería el gen. ¿Cuáles son los cromosomas homólogos? Haz de cuenta que este te lo dio papá y voy a pintar de otro color el que te dio mamá. Por lo general, por cuestiones didácticas, siempre vas a ver el material genético que te da papá de color azul y el que te da mamá de color rojo. A lo mejor no son muy similares porque, bueno, mis dibujos no son muy buenos, pero estos serían cromosomas homólogos. ¿Por qué? Porque son iguales. Un humano normal tiene 46 cromosomas agrupados en pares. ¿Esos pares cómo están formados? Uno por papá y otro por mamá. Cromosomas homólogos, estos vendrían siendo genes homólogos. Este gen y este gen vendrían siendo homólogos. ¿Por qué? Porque están dando información para lo mismo. Ese fragmento de gen se puede convertir en proteínas. ¿Quién hace eso? Recuerda que eso lo hace el ribosoma. Ambos genes van a dar información para una característica, por ejemplo, para el color de tu pelo. Recuerda que el pelo está hecho de proteína. O para el color de tu piel, recuerda que la piel también está hecha de proteína. Bueno, regresemos a los conceptos. ¿Cuáles son los alelos? Los alelos son dos o más genes similares. En este caso, los que yo te mencioné como genes homólogos también pueden recibir el nombre de alelos. Ahora, ¿qué sería un alelo dominante o gen dominante? Bueno, en la imagen del pizarrón recuerda que pusimos dos genes, uno de papá y uno de mamá. Cuando se juntan para dar un nuevo ser vivo, uno de ellos dos se va a expresar, o sea, uno de ellos dos se va a ver. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, papá tiene el pelo negro y mamá lo tiene rubio, y tú saliste con el pelo negro. En este caso, el gen que dominó fue el de papá, porque él es el del pelo negro. Ese es gen dominante, mientras que el de mamá es gen recesivo o también alelo recesivo. En este caso, el gen o alelo recesivo no se ve, pero eso no quiere decir que no esté dentro de tu cuerpo. No quiere decir que tú no seas portador y que esa característica se la puedas transmitir a tus hijos. Es por eso que en ocasiones el nieto se parece al abuelo y no al papá.
¿Por qué? Porque el papá es el portador del gen, lo que pasa es que no se le ve porque es un gen recesivo o alelo recesivo, ¿ok? Bueno, otros dos conceptos que tienes que saber es qué es fenotipo. Fenotipos son todas las características físicas que se nos ven. Yo hace un momento te comenté el ejemplo de papá con pelo negro. Si tú tienes el pelo negro, tu fenotipo es negro, es gen para pelo negro. ¿Y cuál sería tu genotipo? Tu genotipo sería tanto gen para pelo negro como para pelo rubio, porque recuerda que tu mamá es de pelo rubio. Y aquí en la diapositiva el ejemplo está muy claro. Los papás, uno es de piel oscura y otro es de piel clara. ¿Y cómo salió el hijo? El hijo salió como el papá. En este caso, el dominante, el gen dominante o alelo dominante es el de papá. Fenotípicamente este niño es como papá, pero genotípicamente tiene características de ambos. ¿Ok? Otro concepto que tienes que saber es que es homocigoto. Homo igual, cigoto célula. ¿A qué se refiere? A que los dos genes que te dieron tu papá y tu mamá son idénticos. Una persona homocigota quiere decir que los dos genes son idénticos. En este caso pudiera ser los dos son para pelo negro. ¿Cómo sería un heterocigoto? Un heterocigoto es el ejemplo de papá pelo negro, mamá pelo rubio, donde los genes son diferentes. Actualmente la mayoría de los mexicanos somos heterocigotos. Ya hay muy pocos homocigotos porque esos serían raza pura, o sea, los que no se han mezclado. ¿Okay? Bueno, ahora quiero que sepas que los cromosomas son de diferentes formas. Aquí en esta diapositiva te estoy poniendo algunas de las formas que pueden tener los cromosomas. Más adelante vamos a ver por qué es importante que los cromosomas sean diferentes, ya que de esa manera puedes diferenciarlos. Bueno, algo que sí necesito que recuerdes es que todos los humanos normales tenemos 46 cromosomas, los cuales están agrupados en 23 pares. Es el último par, llamado par sexual, el que va a determinar si esa persona es hombre o mujer. Si esa persona es hombre, el último par sexual, el último par de cromosomas o par sexual sería XY, como lo está mostrando la diapositiva. Si ese individuo es mujer, el último par de cromosomas sería XX. Ahora, ¿a qué me refiero con eso? A que en el caso del hombre solamente le falta un fragmento, por eso parece un Y. ¿Okay? Bueno, ¿quién define el sexo de un bebé? Recuerda que vimos fecundación, donde un espermatozoide se unía a un óvulo y intercambiaban material genético. Uno de ellos dos son el que va a decidir el sexo, ya sea la información genética que trae el espermatozoide o el óvulo. ¿Quién define el sexo? El hombre. ¿Qué quiere decir? Que el óvulo de la mujer siempre va a traer cromosoma X para el par 23. Y en el caso del hombre, el espermatozoide puede traer X o puede traer Y. Si el espermatozoide que ingresa al óvulo es X, tendríamos una mujer, XX, una bebita. Si el que ingresa es un Y, por llamarlo de alguna manera, un Y, tendríamos un bebé varón, o sea, un XY. Bueno, hablemos un poco de las leyes de Mendel. Bueno, para poder hablar de las leyes de Mendel, en donde existe intercambio de material genético y por lo tanto de características físicas o fenotípicas, necesito que recuerdes algo muy importante que vimos en meiosis. En profase 1 existe entrecruzamiento de material genético. Recuerda que en profase 1 de la meiosis los cromosomas se entrelazan e intercambian material genético. Ya que intercambiaron material genético, se separan y luego, ya una vez que fueron separados, uno de ellos es el que va a ser el óvulo o espermatozoide que se va a fusionar para formar un huevo o cigoto. Bueno, primera ley de Mendel o ley de la segregación. Nos dice que dos genes controlan una característica y estos se separan al formarse los gametos. ¿En dónde? En la meiosis. ¿En qué parte se separan? En anafase 1. Recuerda que en anafase es cuando existe separación de gametos. Segunda ley de Mendel, ley de la distribución independiente, en donde los alelos de un gen se separan de forma independiente a los alelos del otro gen. O sea, aquí se van a separar, pero no tiene una, digamos, que no se separan de manera equitativa. Puede ser que de este lado venga la mejor información de papá, pero la información de papá que le heredó abuelo. O en el otro la información de papá que le heredó abuelo y que le heredó abuela. ¿Okay? Acuérdate que venimos arrastrando información genética de nuestros antecesores. O sea,
Tú tienes información genética de tus papás y ellos de tus abuelos y ellos de tus bisabuelos. ¿Ok? Bueno, para hablar de leyes de Mendel necesito que hablemos de la ley de la dominancia, que también se pudiera considerar como la ley número 1. ¿Qué me está diciendo a grandes rasgos esta ley para que la entendamos más claro? Me está diciendo que cuando se unen dos genes que son homocigotos y intercambian material genético, uno se va a expresar y el otro se va a inhibir. Y eso es lo que está representando la imagen. Vámonos al pizarrón para que veamos un pequeño cuadrito de cómo se separan estos genes. Bueno, voy a borrar esto. Ahorita lo que vamos a hablar es de la información genética que trae un gen, o sea, un fragmento de cromosoma. ¿Ok? Recuerda que cuando los cromosomas se separan en la meiosis se llaman fragmentos de gen. Y esos genes son los que al intercambiarse van a dar las características que se nos ven. O que a lo mejor no se nos ven, pero no por eso no las dejamos de traer. ¿Ok? Bueno, en el ejemplo yo te estoy poniendo un organismo que es homocigoto. ¿Por qué homocigoto? Homo igual. Homocigoto. Porque los dos son iguales. ¿Ok? Y te estoy poniendo otro que también es homocigoto, que en este caso lo voy a pintar de azul. Él también es homocigoto. ¿Por qué? Porque los dos son iguales. ¿Ok? La diferencia es que este es dominante y este es recesivo. Cuando Mendel diseñó sus leyes, lo hizo con chícharos. Y él, de manera didáctica, para poder diferenciar entre un gen dominante y un recesivo, decidió señalar con mayúsculas a los dominantes y con minúsculas a los recesivos. Entonces, ¿él qué hizo? Bueno, como el ejemplo de la diapositiva, él mezclaba chícharos de plantas o flores para ver cómo intercambiaban sus genes. Él llegó a la conclusión de que cuando un organismo homocigoto dominante se junta con un organismo homocigoto recesivo, existen ciertas probabilidades de cómo van a ser sus hijos. Entonces, en este caso, A mayúscula con A minúscula. A mayúscula, de aquí con A minúscula. A mayúscula, de una vez me voy a adelantar, pongo la A mayúscula y A minúscula. Esto es probabilidad. ¿Qué me está diciendo Mendel? Me está diciendo que este organismo que es homocigoto dominante, en el caso de la imagen es color amarillo, se juntó con este homocigoto recesivo que es verde. Todos sus progenitores, todos sus hijos, en este caso 4 hijos, fueron amarillos, fueron dominantes. Fenotípicamente son amarillos, pero genotípicamente traen información de los dos genes. ¿Qué quiere decir? Que ellos, cuando se mezclen con otro similar, haz de cuenta que este se mezcla con este, tienen posibilidades de que sus descendientes salgan como el gen recesivo, que en este caso es verde. Aquí voy a poner arribita el color para que no se nos olvide. Este es un chícharo verde y este es un chícharo amarillo. ¿Ok? Entonces, según Mendel, y eso lo podemos comprobar al ver cómo son nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros, nuestros hijos, cuando se juntan dos homocigotos, todos los descendientes van a ser heterocigotos, pero ¿cómo van a ser? Como el dominante. ¿Ok? Vamos a cambiar la siguiente diapositiva y ahorita regresamos al pizarrón. ¿Ok? Ley de codominancia. ¿Ok? Ahorita voy a explicar ley de codominancia, pero me voy a detener un poquito más en esta ley. ¿Por qué? Porque yo aquí te expliqué la generación número 1, a la que vamos a representar con F1. Ahora quiero que hablemos de la generación 2, que te la voy a poner acá y la vamos a llamar F2. ¿Cuál sería la generación 2? Pues la mezcla de este con este. A lo mejor en humanos, pues vas a decir que eso está un poco bizarro, ¿verdad? Porque los hermanos no tienen hijos entre ellos. Pero en plantas, que fue el caso que Mendel utilizó para estudiar sus leyes, sí hizo cruzas entre hermanos, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Entonces, este cuadro que está marcado con la línea roja representa la primera generación. Este representa la segunda generación. También ley de la dominancia.
en donde me está diciendo que dos organismos que son heterocigotos se van a mezclar para tener más descendencia. ¿Y cuál sería la probabilidad? Bueno, la probabilidad sería, en este caso los genes se van a separar por la segunda ley de la segregación. En este caso aquí lo que voy a hacer es que voy a borrar uno de estos y voy a borrar este. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los genes se están separando. ¿Ok? Aquí los había puesto juntos, pero por ley de la segregación se separan. ¿Ok? Y entonces, cuando este organismo se junta con este organismo, ¿cuáles son las posibilidades de que tenga hijos? De que tengan un hijo dominante, homocigoto, de que tengan un hijo heterocigoto, dominante también, otro heterocigoto y otro homocigoto pero recesivo. Ahora, este ya está más interesante, generación 2 de organismos que son heterocigotos. ¿Cuáles son las posibilidades de que nazcan sus hijos? Tienen el 25% de tener un homocigoto dominante amarillo, el 50% de tener hijos heterocigotos, pero van a ser también amarillos, porque el gen dominante es el amarillo, y 25% de tener hijos homocigotos recesivos, en este caso verde. ¿Okay? Esta sería la probabilidad para la segunda generación, y esto puede ser sucesivamente. ¿Okay? Regresemos para acá. En el caso de lo que hemos estado hablando de leyes de Mendel, se refiere a ley de dominancia, en donde uno de los genes se manifiesta sobre el otro, en donde uno de los genes tiene mayor fuerza, por decirlo de alguna manera, y se sobreexpresa ocultando el otro. Pero ¿qué pasa cuando tú, por ejemplo, ves, no sé, vas en la calle y ves que hay flores amarillas, flores rojas, y a un lado hay flores que tienen amarillo como con puntos rojos? Bueno, esas que estás viendo amarillo con puntos rojos son hijas tanto de las amarillas como de las rojas. ¿Pero qué sucedió ahí? Ahí ningún gen dominó. Eso se conoce como ley de la codominancia, y en la diapositiva te lo estoy poniendo, donde dos organismos se juntan, pero ninguno de los dos domina al otro, y por lo tanto existe una mezcla. Un ejemplo más claro de codominancia vendría siendo los gatitos, donde papá gato es negro, mamá gato es blanco, y bebé sale moteado. ¿Qué es eso? Ley de la codominancia. Entonces, del lado derecho, donde aparecen la imagen que ya habíamos visto de la pareja, donde uno es moreno y otro es blanco, esa es ley de dominancia. La de los gatitos sería codominancia. Bueno, quiero que leamos juntos esta diapositiva de los Simpson para que nos quede un poco más claro esto de los genes y de lo que nos hablaba Mendel. Bueno, dice, la meiosis, la diversidad y los Simpson. ¿Ok? Marge y Homero Simpson son los papás de Bart, de Lisa y de Maggie. ¿Okay? Sus tres hijos son muy diferentes. Cuando Marge y Homero concibieron a Bart, Marge dio 23 cromosomas, que en este caso te los están pintando de color rojo, y Homero dio otros 23 cromosomas, que te los están pintando de color azul. Por cuestiones de espacio no te están poniendo todos, ¿verdad? Nada más te están poniendo 3, luego te ponen el par sexual y a un ladito te ponen etcétera. ¿Qué significa? Que son 23, pero sí te están mencionando el par sexual, porque cuando Marge y Homero concibieron a Bart, Marge dio el par 23X y Homero dio el par 23Y. Ok, así Bart heredó 23 pares de cromosomas, de los cuales la mitad es de Homero y la mitad es de Marge. Esos pares se consideran cromosomas homólogos. Ok, cuando Bart sea adolescente, él producirá sus propios espermatozoides. Espermatozoides que van a tener información genética que Marge y Homero le heredaron. Algunos de los cromosomas de Bart serán como los que vemos arriba, o a lo mejor los de en medio, o a lo mejor los de hasta abajo, donde recuerda, cada fragmento rojo representa a Marge y cada fragmento azul representa a Homero. Por lo tanto, los hijos de Bart van a tener características similares a Homero y a Marge. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto y en qué se parecerán los hijos de Bart a Homero y Marge? Pues eso es azar. ¿Y cómo podemos darnos una idea? Con las leyes de Mendel. Así es que cuando escojas tu pareja, sería bueno que investigaras cómo son sus papás y sus hermanos. Haciendo leyes de Mendel, puede ser que te des una idea de cómo saldrán tus hijos con esa pareja. Bueno, entonces,
Vámonos ahora a la definición de mutación. ¿Qué es una mutación? Bueno, es cuando existe un cambio en la información genética o en el DNA. Acuérdate que información genética es DNA. Entonces, una mutación es cuando un pedacito de DNA, que puede ser todo un gen o un pedacito de gen, se modifica. Las mutaciones pueden ser buenas o pueden ser malas. Una mutación muy pequeña es cuando un fragmento de gen se modifica o a lo mejor el gen completo. Pero también pueden existir mutaciones a nivel cromosoma, donde todo el cromosoma está desapareciendo o se está duplicando. Entonces vamos a ver los dos tipos de mutaciones que existen. Vamos a ver a nivel gen y a nivel cromosoma. Empecemos con las mutaciones a nivel gen. Albinismo y anemia falciforme. Ambas son mutaciones a nivel gen. ¿Qué está pasando en el albinismo? Bueno, en el albinismo lo que está pasando es que a las personas que son albinas les está faltando un fragmento de gen, el cual codifica para una enzima que lo que va a hacer es sintetizar la melanina que le da el color a la piel. Como ellos no pueden sintetizar esa enzima, ellos no pueden fabricar melanina y no tienen color. Las personas albinas son extremadamente blancas y los ojos son rojos. ¿Por qué? Porque no tienen pigmento ni en piel, ni en cabello, ni en ojos. Algunos problemas de ser albino es que eres muy sensible a la luz y al sol y tienes problemas de visión. Ahora, anemia falciforme. También ahí está faltando un fragmento de gen. ¿Qué gen es el que está faltando? Bueno, pues es un gen que codifica para que los glóbulos rojos sean de manera adecuada. ¿A qué me refiero? A que si no tienes ese gen, tus glóbulos rojos van a parecer una hoz en lugar de una dona y por lo tanto no van a poder mover oxígeno de manera adecuada y vas a padecer de una enfermedad que se llama anemia. Bueno, ahora, ¿cómo podemos conocer la información genética de una persona? Eso se puede saber incluso antes de que esa persona nazca, cuando todavía es un feto en el interior de su mamá. Bueno, en el caso de que tú quisieras ver cómo son tus cromosomas, puedes acudir a un médico especializado, porque bueno, no cualquier médico lo hace, y pedir que te hagan un cariotipo. ¿Okay? ¿Qué es un cariotipo? Bueno, te tendrían que sacar sangre. Lo mejor es que sea de sangre, aunque puede ser cualquier célula. ¿Qué es lo que hace la persona? Saca sangre, busca una célula, en este caso no podría ser un glóbulo rojo porque esos no tienen núcleo, tendría que ser otro tipo de célula como glóbulo blanco o plaqueta. Buscar una célula que vaya a entrar a mitosis, en donde el material genético esté condensado, la extrae, le toma una fotografía al núcleo y va a salir algo similar a la imagen que aparece en la diapositiva, al lado del microscopio. Entonces, esa imagen, que es una fotografía de tus cromosomas, se amplía, se recorta y se organizan los cromosomas por pares homólogos. Al final tú vas a obtener una imagen donde van a aparecer todos tus cromosomas ordenados. Eso se conoce como cariotipo. ¿Ok? Entonces, por definición, cariotipo es una imagen o fotografía de tus cromosomas ordenados. Ahora, eso lo puedes hacer tú como adulto o como persona ya fuera del vientre de su mamá, se lo puedes hacer a tu hijo, por ejemplo. Pero, ¿qué sucede si tú tienes sospecha de que el hijo que vas a tener puede tener algún problema a nivel genético? Bueno, existe una prueba que se llama amniocentesis. ¿En qué caso se recomienda? Bueno, se recomienda cuando los papás ya son de edad muy avanzada y son primerizos, cuando alguno de ellos consumió drogas, principalmente sintéticas, como LSD o ese tipo de drogas, o cuando alguno de los dos trabajó durante tiempos prolongados con cancerígenos. ¿Okay? ¿Qué se sugiere que se haga? Bueno, en este caso, la mujer, cuando está embarazada, se espera a terminar el primer trimestre del embarazo. Empezando el cuarto mes, acude con el médico para que les traigan líquido amniótico. Eso se conoce como amniocentesis. Se busca una célula de ese líquido amniótico y se saca un cariotipo. Se fotografía, se recortan los cromosomas y al final se acomodan. Esto sería una imagen de los cromosomas desordenados. Aunque el título dice cariotipo, yo te sugeriría que no lo llamemos cariotipo desordenado. Llamémoslo imagen de cromosomas desordenados. Esto sí es un cariotipo. Los cromosomas ya están ordenados. Haz de cuenta que esta es la imagen que obtuvieron
ya sea del líquido amniótico que sacaron del bebé o del ejemplo que te puse antes de cuando te sacaron sangre. Así es como va a quedar el resultado final, en donde tú tienes que ver 23 pares de cromosomas homólogos. Si alguno de esos cromosomas es más grande, más pequeño, está roto, falta o se repite, eso quiere decir que ahí existe un síndrome. Y entonces esa persona pues no es tan normal, por decirlo de alguna manera. En el caso de cuando vas a tener un bebé, ¿para qué sirve la amniocentesis? Bueno, sirve para sacar esta imagen y poder verificar, lo más importante, si el niño viene bien, si el niño no tiene alguna malformación, y de paso puedes saber el sexo del bebé. En el caso de los niños que nacen con alguna malformación y ese se detecta por medio del cariotipo, a pesar de que el embarazo ya rebasó el primer trimestre, existe la posibilidad de abortarlo. Ya aquí es cuando los papás deciden si quieren tener al niño así con las consecuencias que implicaría o deciden mejor no tenerlo. Bueno, este sería un cariotipo de una mujer. El anterior, lo regreso, si te das cuenta, el último par es XY. En este, que es una fotografía a lo mejor como un poco más borrosa, es XX, este es de una mujer. Ambos son normales. Ahora quiero que veas un cariotipo que no es normal. Observa bien esa imagen. 23 pares, pero uno no es par, uno es de 3, uno es una trisomía. Ubica el par 21. Trisomía en par 21, síndrome de Down. El síndrome más común. Si el cariotipo sale con 3 cromosomas en el par 21, ese es un síndrome de Down. En este caso sería un hombre con síndrome de Down, porque el par 23 es XY. Bueno, entonces, ¿cómo definimos síndrome de Down? Como trisomía en par 21. Y creo que las características ya las tenemos pues ubicadas nosotros, ¿no? Principalmente la línea en la mano, que las manos de una persona con síndrome de Down no son iguales a las de las demás personas. Ellos nada más presentan una línea aquí. El problema de los ojos saltones, de la lengua muy grande y a lo mejor el problema más importante que sería retraso mental, el cual puede ser desde leve hasta grave, ¿no? Hasta fuerte. Bueno, otros síndromes que quiero que conozcas son síndrome de Klinefelter, en donde, ojo, el problema está en el par 23. ¿Qué sucede en el par 23? Hay un cromosoma de más. Síndrome de Klinefelter son los hombres que tienen características medio femeninas, o sea, hombres que a lo mejor se les ensancha la cadera, nunca les cambia la voz, o sus pechos pueden ser un poco más grandes que un hombre normal. En el caso de estos hombres, tienen altas posibilidades de presentar cáncer de mama. Ojo, no quiere decir que un hombre no tenga cáncer de seno. Un hombre también puede tener cáncer de seno, pero en el caso de los hombres, la probabilidad es mínima a comparación de una mujer. Un hombre con síndrome de Klinefelter tiene las mismas posibilidades que una mujer normal de adquirir cáncer de pecho o de mama. Otro síndrome es síndrome de Turner. A lo mejor este síndrome lo has visto en el metro actualmente, y hubo un tiempo que tú te subías a los vagones del metro y pegado así arriba de las ventanas, decía, tu hija puede tener síndrome de Turner. ¿Qué pasa con estas personas? Bueno, en el caso de estas mujeres les falta un cromosoma. ¿En dónde? En el par 23. Checa el par 23, solamente hay una X. ¿Cuáles son las características de estas mujeres? Pues que siempre van a parecer niñas, van a tener características de niñas. Baja estatura, a veces no son fértiles porque no presentan menstruación, no les crecen los pechos, no se les ensanchan las caderas y suelen presentar el cuello muy grueso. ¿Okay? Entonces son mujeres que a pesar de llegar a una edad adulta, no desarrollaron características sexuales secundarias y parecen niñas, perdón. Ese sería síndrome de Turner. ¿Okay? Bueno, hasta aquí hemos visto lo que serían algunos síndromes. Quiero que veamos qué es la herencia ligada al sexo. La herencia ligada al sexo son mutaciones a nivel gen, pero que se heredan en el cromosoma 23, o sea, en el par 23. Y por lo general lo hereda la mamá, lo hereda la mujer. Okay. ¿Cuáles son las más importantes o las más comunes? Fenilcetonuria. A lo mejor se oye medio complicado el nombre, pero apuesto que alguna vez has agarrado una caja de chicle o un sobre para hacer agua de sabor, un sobre de en polvo, y has leído una advertencia que dice,
precaución contiene fenilalanina. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que algunas personas a los cuales se les diagnosticó la enfermedad fenilcetonuria nacen sin un gen que les ayuda a formar una enzima que se llama fenilalanina hidroxilasa. ¿Qué hace esa enzima? Bueno, esa enzima ayuda a descomponer la fenilalanina. ¿Cuál es el problema de que tú no la puedas descomponer? Bueno, el exceso de fenilalanina se va al sistema nervioso y puedes tener convulsiones, problemas nerviosos y en caso de niños hasta retraso mental, que puede ser desde leve hasta autismo. Entonces, ¿qué pasa si un niño pequeño a lo mejor come un chicle que tiene fenilalanina o agua de sabor en polvo y empieza a tener problemas nerviosos o a convulsionar? Muy posiblemente sea fenilcetonúrico. ¿Esto qué es? Es una enfermedad que su mamá le transmitió a partir del cromosoma del par 23, el cromosoma sexual. Es herencia ligada al sexo. ¿Okay? Otra enfermedad es hemofilia. La hemofilia también la transmiten las mujeres a partir del cromosoma 23, el cromosoma sexual. ¿Y aquí qué sucede? La persona que tiene hemofilia no puede coagular su sangre. ¿Por qué? Porque sus plaquetas no están hechas de manera adecuada. Entonces, ¿qué sucede con los hemofílicos? Con una cortada pueden llegar a desangrarse e incluso hasta morir. ¿Por qué? Porque no coagulan. ¿Quiénes son hemofílicos? Principalmente los hombres. Es una enfermedad que hereda la mujer, que transmite la mujer, pero es muy extraño que una mujer la manifieste. Quien la manifiesta principalmente es el hombre. ¿Ok? Y ahora, ¿por qué? ¿Por qué la manifiesta el hombre? Porque el hombre tiene cromosoma XY. Entonces, en el cromosoma X viene la enfermedad. Y el Y no puede hacer recesiva esa enfermedad, no la puede ocultar. En el caso de la mujer, ella tiene cromosoma XX. En un X la tiene, pero el otro X la va a dominar, la va a convertir en recesiva. Por lo tanto, una mujer es portadora, pero muy extraño la manifiesta. A menos de que sus dos cromosomas X la tuvieran y pues sí, ya ni cómo ayudarle ya. Y ya fue hemofílica. Otra enfermedad ligada al sexo, y ya la última que vamos a ver, es el daltonismo. A lo mejor has oído hablar de personas que no pueden distinguir entre colores, principalmente entre el rojo y el verde. ¿Qué pasa con esas personas? También herencia ligada al sexo y también en el cromosoma 23. También la transmite la mujer y principalmente se manifiesta en hombres. Las imágenes que estás viendo ahí es un test para daltónicos. Fíjate en ellas. Si tú puedes identificar los números que hay dentro de los círculos, quiere decir que no tienes daltonismo. Pero si alguna persona intenta identificarlos y no lo logra, quiere decir que presenta daltonismo. ¿Okay? Te voy a decir los números en caso de que no los llegaras a identificar, ojo, eres daltónico. ¿Cuáles serían los números? Empezando de arriba, de izquierda a derecha, 6, 8, 29, abajo 45, 56, 74. Ojo, si no reconociste los números, eres daltónico. Okay. Bueno, ya para concluir vamos a hablar de las aplicaciones de la genética, lo que se conoce como biotecnología también. Bueno, hubo un tiempo en que se puso de moda la clonación y creo que ya todo el mundo ha escuchado hablar qué es la clonación. Se puso de moda, pero eso no quiere decir que haya muchos organismos clonados. ¿Qué es clonación? Primero vamos a definirla. Bueno, es un procedimiento por el cual se extrae una célula y esa célula que se extrae se va a modificar o más bien se va a estimular para que se empiece a reproducir y a partir de esa célula se puede obtener otro organismo similar al progenitor. ¿Qué quiere decir? Que vas a hacer como copias idénticas de un organismo a partir de una célula que extrajiste de él. Un éxito que tuvo la investigación en biotecnología con respecto a clonación fue la oveja Dolly. ¿Qué sucedió con la oveja Dolly? Bueno, lo que se hizo de la oveja Dolly es que se extrajo una célula de una oveja. Esa célula que se extrajo se estimuló y se implantó en el útero de otra oveja. ¿Ok? Ahora, esa célula que se extrajo, esa célula era un óvulo de una hembra, el cual se estimuló para que se empezara a reproducir y empezara a generar un organismo nuevo. Pero esa célula jamás fue fecundada.
O sea, solamente se estimuló para que por sí sola empezara a hacer reproducciones mitóticas, por mitosis. Y ya que empezó a reproducirse por sí sola, se implantó en el útero de otra oveja. Pero nunca hubo fecundación, nunca hubo intercambio de material genético. Esa segunda oveja, la que fue, por decirlo así, como la que almacenó el óvulo, fue la que, por decirlo así, se embarazó, y la que después tuvo a la oveja Dolly, la que, por decirlo de alguna manera, parió, de parir, a oveja Dolly. Pero la oveja Dolly no se parecía a la oveja que la tuvo en su vientre, sino era idéntica a la que donó la célula. Eso sería clonación, en donde a partir de un organismo extraes células, las cuales vas a estimular por mitosis para que se reproduzcan hasta originar un nuevo ser que sería idéntico al que donó la célula. ¿Okay? Actualmente no se emplea mucho la clonación, bueno, existe ahí cierto debate ético en de qué tan adecuado sería utilizar el método de clonación o no. Actualmente no está permitido todavía clonar, por lo menos no humanos. ¿Okay? Otra aplicación de la biotecnología son animales y plantas transgénicas. ¿Qué es esto? Bueno, son organismos que reciben genes que pueden ser extraídos de otro ser vivo. ¿Con qué finalidad reciben estos genes? Bueno, con la finalidad de que se incorporen a su material genético se modifique, o sea, sufra una mutación, pero esta mutación se va a dirigir para que sea una mutación benéfica. Porque así como puede haber mutaciones malas, como la anemia falciforme o la hemofilia, o a lo mejor una mutación mala por estar expuesto a cancerígenos, también puede haber mutaciones buenas. En el caso de las plantas y animales transgénicos, lo que se está buscando es que exista una mutación benéfica. ¿Una mutación benéfica para quién? Pues lamentablemente no para tanto el organismo que lo recibe, sino para el hombre. ¿Por qué? Porque el organismo que está siendo manipulado genéticamente tenga características que al hombre le beneficien. Por ejemplo, los tomates que vemos ahí fueron manipulados genéticamente para que fueran más grandes, más nutritivos, más resistentes a plantas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que nosotros los humanos los podamos consumir y podamos obtener, pues no sé, a lo mejor beneficios de que son más nutritivos, o como campesino el beneficio de que te va a durar más tiempo ese tomate. En el caso de los cerdos, también se han manipulado genéticamente para que su carne pues tenga más proteínas, sea más suave, o el animal crezca más sano, más fuerte. Entonces, estos serían animales y plantas transgénicas, los que han sido manipulados porque recibieron genes que pueden ser de otras especies y la finalidad es que pues, sean más bonitos, más fuertes, ¿verdad? También existen animales transgénicos para laboratorio. ¿Cuáles son estos animales? Bueno, los animales que son manipulados para que adquieran alguna característica que se requiere para poder estudiarlos en un laboratorio. Un ejemplo, un ratón que a lo mejor se le modifica genéticamente para que adquiera una enfermedad, no sé, por ejemplo, la diabetes. Ese ratón es diabético. ¿Por qué? Porque fue manipulado a nivel gen para que adquiriera la enfermedad. Y ya que la tiene, ahora ya poder hacer experimentos con él para poder probar medicamentos o insulinas que ataquen la diabetes. Entonces también ahí se emplean animales transgénicos. Bueno, actualmente existen más de 100 especies de plantas y transgénicas, únicamente de plantas, pero no todo bueno, yo no voy a decirte si lo transgénico es bueno o malo. Por un lado existen científicos que lo apoyan y que te van a decir que son buenos y que son benéficos y que nos van a ayudar, y por otro lado también existen asociaciones, principalmente civiles, que están en contra de las cosas transgénicas, como los alimentos o los animales. Un ejemplo de quién está en contra de los transgénicos es Greenpeace, ¿okay? Donde ellos dicen que no es correcto que consumamos transgénicos. ¿Cuál es el argumento de Greenpeace? El argumento de Greenpeace dice que nosotros consumir alimento que fue modificado genéticamente, nosotros lo vamos a incorporar a nuestro cuerpo, lo vamos a degradar, lo cual es cierto, lo que comes lo incorporas a tu cuerpo, lo vas a degradar y a la larga va a modificar tus genes, ocasionándote mutaciones, las cuales pueden ser buenas o pueden ser malas. Este argumento de Greenpeace
pues hasta la fecha no podemos decir 100% bueno o 100% malo, un 50%. Yo creo que tienen que pasar más años para que realmente sepamos si el consumir alimentos transgénicos nos va a modificar genéticamente. Entonces, bueno, eso te lo dejo más que nada para que tú decidas si crees que sea bueno consumir transgénicos o mejor te vas a lo que se considera como alimentos orgánicos. ¿Quiénes son los alimentos orgánicos? Los que no han recibido ningún tipo de tratamiento, ni transgénico, ni químico, porque no ha sido tratado con pesticidas o fertilizantes químicos. Eso es lo que se considera como alimentos orgánicos, ¿ok? Y bueno, ese sería el motivo, ¿no?, por el cual algunas personas prefieren lo orgánico, porque no quieren saber si en un futuro esto puede alterar a sus genes ocasionando alguna mutación. Bueno, otro tipo de biotecnología o de manipulación genética que se está llevando a cabo actualmente y la cual sí está teniendo mucho éxito es la reproducción asistida, en donde personas que no pueden tener hijos emplean estos métodos para poder tener hijos. Uno de ellos, por ejemplo, es inseminación artificial. Lo que nos está mostrando la imagen es cómo se extraen un esperma de un hombre, un óvulo de una mujer, en este caso mamá y papá, se fecundan in vitro, o sea, se fecundan en una caja Petri en un laboratorio y ya fecundado se introduce en el útero de la mujer, la imagen que estás viendo es cómo se está introduciendo y se implanta para que ya en el útero de la mujer empiece a crecer y empiece a formarse el niño que va a crecer y que va a ser un bebé, ¿verdad? Por ejemplo, esta técnica de la fecundación in vitro y luego implantarlo, digamos que también tiene ciertos beneficios y a lo mejor no. Pero, ¿qué puedes hacer a partir de esto? Tú puedes decidir las características de tu hijo. Si es hombre, si es mujer, ¿cómo? Porque el espermatozoide que se extrae y el óvulo que se extrae se analizan, se ven sus características, se les puede hacer incluso un cariotipo. Y ya después, cuando se juntan, pues tú ya vas a conocer las características del bebé. Tú puedes manipular a lo mejor las características de tu hijo a partir de esta técnica de inseminación artificial. ¿Okay? Bueno, inseminación artificial se utiliza fertilización o fecundación in vitro, ¿ok? Lo que decíamos, donde la fecundación se va a llevar a cabo en una caja Petri y no en el interior del cuerpo de la mujer. ¿Ok? Bueno, la biotecnología también se utiliza en aspectos legales y con este tema estaríamos terminando biotecnología. Actualmente se está empleando mucho, principalmente en países desarrollados como Estados Unidos, y pues nosotros ahí la llevamos. ¿Cuáles son los aspectos legales donde principalmente se utilizan pruebas de biotecnología? En pruebas de paternidad o maternidad, para saber si ese hijo es de ese papá o de esa mamá. A lo mejor tú podrías decir, bueno, del papá se duda, pero ¿cómo de la mamá? Por ejemplo, cuando se secuestra a un recién nacido y después se recupera a los meses, ha cambiado tanto que se necesita pues hacer ciertas pruebas para saber si es hijo de esa mujer. Bueno, pruebas de ADN sirven para eso, para saber si es de esa mujer o de ese hombre. También se utiliza para declarar inocentes o culpables. Por ejemplo, en el caso de una violación. En el caso de una violación, se extrae células del semen del violador, se analizan y se comparan con las células de un presunto culpable o un presunto inocente, ¿no?, como quieras llamarlo. ¿Cómo se hacen estas pruebas legales? Bueno, lo que se hace es que se extrae el material genético de la célula. Vamos a poner un ejemplo, prueba de paternidad, ¿ok? Se extrae sangre del bebé, se extrae sangre del papá, ¿ok? De esa sangre se extrae el DNA de una célula. Ese DNA es muy pequeñito, por lo cual se va a meter a un equipo que se llama PCR. ¿Para qué? Para replicarlo, para hacer muchas copias. Cuando ya tienes una cantidad considerable, se va a poner en un gel. La imagen que estás viendo aquí es ese gel, nada más que es el gel ya con el trabajo terminado, porque el gel está limpio. Tú pones tu gel y en un extremo vas a poner las muestras que vas a analizar. Puede ser, por ejemplo, del bebé, de 3 posibles papás y de otra persona, de la mamá, ¿ok? Y en ese gel que tienes tus muestras de DNA, le vas a poner, la vas a someter a un campo magnético, ¿ok? Donde de un lado va a haber polos positivos y del otro negativo. Y las muestras de DNA empiezan a caminar sobre el gel, así como una cromatografía.
Así como cuando pones papel en agua y se empieza a absorber el agua y empieza a subir, haz de cuenta que pasa lo mismo con el DNA. El DNA empieza a avanzar sobre el gel. Ahora, curiosamente, el DNA de las personas, no todo el DNA avanza a la misma velocidad. El DNA avanza a diferente velocidad y a diferentes pasos. Lo que tú estás viendo en esta imagen es cómo avanzaron los DNAs, qué tan rápido y cuáles fueron las pisadas que dejaron. Las manchas negras vendrían siendo sus pisadas. Cuando tú haces esa prueba, tú vas a comparar las bandas, o sea, las pisadas del DNA, y las dos que se parezcan van a corresponder una a la del bebé y otra a la del papá. Las demás bandas no van a ser similares. ¿A qué me refiero? A que no van a dejar las mismas pisadas. Y bueno, esto con lo que yo te estoy diciendo es una prueba de cómo el DNA es único. El DNA, a pesar de que es heredado por tus padres, tú lo mezclas, tú lo transformas y lo haces único. Cuando tú decidas tener hijos, también lo vas a transmitir, pero solamente una parte. Tu hijo lo va a mezclar con el de tu pareja y va a ser su propio DNA, el cual va a ser único para él. Tú y tu hijo van a compartir características, tú con tu papá compartes características, pero sin embargo, no sé si te bien dicho, sin embargo, va a seguir siendo un DNA único el tuyo. O sea, aunque sea una mezcla, va a ser único. ¿Ok? Bueno, con esta última prueba de biotecnología terminamos el tema de genética. A lo mejor fue un poco apresurado, pero como te darás cuenta es mucha información. Necesito que repases principalmente los conceptos y si tienes alguna duda, pues consulta las diapositivas o puedes hacer los ejercicios de tareas que se dejaron. Muchas gracias.